En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Como iglesia, la necesidad aún de cambiar en asuntos y cuando hablamos muchas veces de asuntos de iglesia, yo quiero que entienda que no solamente hay principios que son aplicables dentro de la iglesia, sino que de alguna manera usted y yo lo podemos aplicar en el negocio o donde usted está trabajando en lo que Dios le ha dado. Así que es siempre necesario meterle a veces un refresh, hacer algo que pueda cambiar y que darle dinamismo, porque de repente venimos solo haciendo las cosas por la inercia, ¿no? Las cosas se van dando por inercia y llegamos a acostumbrarnos y esa costumbre puede ser muy dañina. Ahora, hoy en esta mañana quiero hablar, si yo hablé sobre la necesidad de un cambio, yo quiero hablarles de la segunda cosa, la necesidad de cambiar para trascender. Y esto quiero que por favor pudieran ponerme mucha atención porque voy a hablar de dos principios que son muy importantes, que en las Escrituras lo encontramos, porque estamos ustedes y yo puestos para trascender como iglesia. Mire, déjeme decirle algo. Si usted tiene un negocio, una tienda, una empresa, lo que usted tenga, usted tiene que hacer cambios. Pero algún día usted se va a dar cuenta que usted tiene que enfrentarse a dos opciones. ¿Por qué? Porque ya sea que se vaya a jubilar o lo jubilen o que ya esté grande y que tenga que pensar ahora frente al negocio que usted tiene, qué va a hacer, si va a continuar o no. Y tiene dos opciones. La primera opción podría ser es que a lo mejor alguno de sus hijos pues pueden continuar con el negocio, con la tienda, con lo que usted sea, y se prepararon por años para que ellos puedan continuar con eso que algún día usted empezó. Y entonces ellos lo puedan continuar. Y felizmente usted se retire a tiempo y viva su vida, o los últimos días de su vida, de alguna manera tranquilo, en paz y disfrutando de todo, sabiendo que dejó el negocio en las manos de alguien que va a sacarlo mejor que usted y que va a seguir y va a continuar ese negocio. Pero quizás a lo mejor usted se encuentre con otro problema, que ninguno de sus hijos pues le interesó el negocio. Se dedicaron a estudiar otra cosa y para nada se metieron algún día en el negocio que usted emprendió, que usted levantó, etcétera. Y pues le dicen, papá, pues no, la verdad de las cosas es tu negocio, tú termínalo, haz lo que tú quieras. Entonces usted tendría una segunda opción, venderlo, traspasarlo y con ese dinero a lo mejor terminar los últimos días de su vida, visitar el mundo, disfrutar de ese dinero que por muchos años usted acumuló en una empresa y disfrutarlo. Y finalmente hasta allí se acabó. Pero ese no es el privilegio que tenemos como iglesia. Como iglesia no podemos decir hasta aquí se acabó y tenemos nosotros, nos jubilamos y punto. No, tenemos una necesidad de trascender. Mire, antes de ver ese, acompáñeme por favor a Eclesiastés, el capítulo 2, por favor. Quiero que vea. Este pasaje es muy interesante de Eclesiastés. Cuando usted lee Eclesiastés, se va a dar cuenta que es un libro que habla de la filosofía de un hombre que llegó un momento a estar harto de la vida, a construir y después darse cuenta que todo lo que había hecho pues no le traía satisfacción a su vida. En el capítulo 2, les recuerdo, lo escribe Salomón. Y en el capítulo 2, Salomón, desde la perspectiva del rey, miren lo que dice en el versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Ya lo encontró? Dice, aborrecí todo el trabajo que yo había hecho debajo del sol.
el cual tendré que dejar a otro y que vendrá después de mí. Y luego se hace una pregunta, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. ¿Entienden lo que está diciendo? O sea, lo vacío es haber trabajado mucho y de repente, cuando yo tenga que dejar este mundo, venga alguien que se quede en mi lugar y que no le interese lo que yo haya hecho, que no sea ni sabio, sino una persona necia, y que todo lo que yo construí de la noche a la mañana lo eche a la basura. Y entonces él dice, esto es vanidad, es decir, es vacío. No le encontré ningún sentido haber acumulado, haber hecho crecer todo eso, y finalmente alguien que vino detrás de mí no le interesó lo que yo había hecho. Se lo voy a leer en otra versión y dice lo siguiente: aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Ahora, regreso a lo que estábamos diciendo. Como empresa, como negocio, usted tiene dos opciones. Como iglesia, no. Como iglesia, nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que está haciendo Dios y entender que debemos trascender. Cuando usted y yo encontramos la historia de la Biblia, se va a dar cuenta que precisamente la forma en la que se trasciende es haciendo sus cambios, es cambiar de estafeta. Moisés lleva al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, llega el momento en que Dios lo llama a su presencia, él sube el monte Nebo, pero en su lugar queda Josué, y él continúa la obra. Ahora, Josué no apareció de la noche a la mañana. Josué era un servidor de Moisés. De tal manera que cuando Dios hizo a un lado a Moisés, el camino que estaba por delante tenía que recorrerlo Josué. Y él continuó. Sin embargo, cuando usted lee el final del libro de Josué, se da cuenta que Josué no se preocupó por tener ningún sucesor. Él hace un llamado muy bonito cuando junta a todo el pueblo y le dice: yo no sé a qué Dios van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Dios. Él dice: yo ya estoy viejo, ustedes ya han conocido el Dios, a los dioses de los egipcios, de los amorreos, etcétera, y han conocido a Dios. Por lo que resta a mí, mi casa y yo serviremos a Dios. Y allí termina la historia. Encontramos en el siguiente pasaje del libro de los Jueces que el pueblo de Israel, por no tener una autoridad definida, hace lo que bien le parecía. Se levanta un juez, busca a Dios. Muere el juez, dejan de buscar a Dios. Y así encontramos en el libro de los Jueces. Todo porque en el caso de Josué no tuvo ese tacto de hacer lo que Moisés había hecho con él. Así que entonces la siguiente parte de la historia la encontramos con un gran desorden. Hasta que por allí aparece Samuel. Y Samuel es el que empieza a poner orden allí. Sin embargo, también encontramos que la situación no es buena. Un día vienen y le dicen a Samuel: queremos que tú te hagas a un lado porque queremos un rey como tienen todas las demás naciones. Samuel se hace a un lado y empieza un proceso, empieza la monarquía. Un proceso difícil, y ustedes y yo hemos visto algunas partes de la historia donde se divide el pueblo en el reino del norte, el reino del sur, etcétera. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque necesitamos entender que los procesos y los cambios son importantes en la iglesia, y ahora sí quiero ubicarme en la iglesia, que son importantes y que el pasar la antorcha es muy crucial y va a depender de dos cosas de lo que yo voy a compartir hoy. Pasar la antorcha dependerá de dos cosas. Ahora, es tan crucial porque allí va, en ese cambio de antorcha, podemos perder o ganar la carrera.
en este cambio de antorcha podemos perder todo o acabarla. Estaba pensando un momentito en la vida de un gran imperio, el imperio griego, en su máxima expresión con Alejandro el Grande, muriendo a la edad de 33 años, joven, y que cuando murió, él no tuvo un sucesor, él no se dio a la tarea de tener a alguien a su lado, de tal manera que el imperio se divide porque se empiezan a pelear sus soldados, sus generales, y empiezan a pelear el puesto, la autoridad, la fama, todo el imperio. Así que entonces todo el imperio se empieza a dividir. ¿En qué termina esta historia? Pues un imperio dividido es una presa fácil. Llega el imperio romano, lo conquista y se acabó. ¿Todo por qué? Por el no entender que tenemos que cambiar la antorcha. ¿Me estoy explicando? Ahora, se puede hacer de manera concientizada o previniendo eso, y eso es lo ideal, como le pasó a Moisés con Josué. Y en otras ocasiones, de repente, nos sorprende la muerte y pues algo se tiene que hacer. La antorcha se tiene que cambiar y se tiene que continuar. Ahora, repito otra vez, el cambio de la antorcha es muy crucial para poder continuar. Y de eso va a depender dos acciones que tienen que ver con dos palabras que quiero compartir con usted. La primera tiene que ver con delegar. Y esto usted y yo lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, ambas son muy difíciles y tenemos que decirlo, ser honestos. Es muy difícil para quien de alguna manera está en autoridad aprender a delegar, porque todos queremos hacer todo. De repente pensamos que nadie puede hacer las cosas mejor que nosotros. Usted lo puede ver en su trabajo, en su negocio. De repente le cuesta mucho trabajo delegar porque por alguna razón lo que usted ha construido pues le cuesta trabajo, le ha echado ganas, lo ha pensado, lo que usted quiera. Entonces delegar a alguien que haga algo nos cuesta mucho trabajo porque pues no lo va a hacer igual que nosotros. Ahora, aquí quiero que por favor me puedan entender la primera cosa, lo que significa delegar. La primera cosa que significa delegar es entregar órdenes para acatar. Eso es delegar. Entrego una orden y la otra persona, la que lo recibe, va a acatar esa orden o esa instrucción que yo di. La segunda cosa que puede significar delegar es dar instrucciones y cumplir esas instrucciones específicas de otra persona. Yo doy una instrucción a alguien o usted da una instrucción en su trabajo a alguien, lo que está haciendo es delegando un trabajo y la responsabilidad y el compromiso de la otra persona será cumplir cabalmente esas instrucciones. Y la tercera cosa que significa delegar es hacer que el líder, el jefe o el patrón, es hacer que lo que diga el jefe o el patrón o el líder se haga. Eso es precisamente delegar. Y este es el primer paso para empezar a construir una obra. Repito otra vez, porque si no aprendemos a delegar, tarde o temprano nos cansamos, nos enfermamos y de repente así estamos. Tenemos que ser honestos porque no hemos aprendido a delegar. Vuelvo a repetir, podemos nosotros poner que no lo van a hacer igual que yo, no lo van a hacer. Pero ahora quiero que entiendan lo que es delegar, es dar instrucciones para que otro lo haga. ¿Sí van conmigo? Ahora, hay dos ejemplos que quiero oír a las Escrituras para que usted me pueda entender esto. En Lucas capítulo 19, por favor, encontramos el primer ejemplo que quiero compartir con usted. Lucas capítulo 19, el versículo 29. Estamos hablando de la primera palabra. ¿Cuál es? Delegar. ¿Qué es delegar?
dar instrucciones para que otros lo hagan, ¿sí? Ahora, quiero que veamos esto que Jesús hizo en lo que conocemos nosotros como la entrada triunfal. Versículo 29. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, Jesús, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, ustedes le responderán: porque el Señor lo necesita. Fueron pues los que habían sido enviados y hallaron como les dijo Jesús. Y cuando estaban desatando el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Entiende el proceso de delegar? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Llamó a sus discípulos y les dijo: miren, vengan, vamos a ir a Jerusalén, pero necesito un pollino, necesito un asno. Vayan a la aldea de enfrente, les está dando lugar. Busquen a un pollino. Y les dice dónde va a estar. Si están desatándolo y el dueño les pregunta, ¿ustedes qué tienen que decir? El Señor lo necesita. Ellos fueron obedeciendo instrucciones. Fueron a la aldea de enfrente, no fueron a otra. Fueron a la aldea de enfrente porque la orden era: vayan a esa aldea. Desaten el pollino. Y si hay alguien que les cuestiona, ustedes díganle esto, esto y esto. Ellos fueron, lo hicieron y regresaron. ¿Qué estaban haciendo estos discípulos? Acatando una orden. Jesús entonces, ¿qué estaba haciendo? Delegando. ¿Entiende? Están recibiendo unas instrucciones. En otras palabras, el acto de delegar es decirle a alguien que haga, en el que yo le tengo que dar las instrucciones cómo lo tiene que hacer. Hasta allí puede ser sencillo, pero ahorita quiero hablar de qué tan importante es, porque posiblemente diga: bueno, pues eso no es tan trascendente. Sí es trascendente. Porque nadie puede pasar al siguiente paso si no ha sido capaz de haber obedecido instrucciones. Nadie se le puede confiar algo más si nunca se le ha dado una instrucción y ha obedecido cabalmente las instrucciones. Piensen por un momento en los discípulos estos que iban allí. De camino, tal vez hubieran pensado: ¿por qué voy a ir a la aldea de enfrente? Y si me encuentro un burrito cerca de aquí y se lo llevo, ¿cuál es la diferencia? Pues se lo llevo. Él lo que necesita es un burrito donde montar, porque va a ir y entrar a Jerusalén. Entonces, en el camino, ellos pudieron haber cambiado el plan. ¿Por qué ir a la aldea de enfrente? Es más, ¿por qué meterme en problemas? Porque ¿qué tal? Se me advirtió que si se me pregunta, yo tengo que decirles que el Señor lo necesita. Pero, ¿y si me empiezan a decir cuál Señor y cuál es tu autoridad? Me voy a meter en un problema más serio. ¿Me están entendiendo? Ahora, otra vez regreso. El hecho de recibir una instrucción porque se me ha delegado, si se me dio la instrucción es porque yo tengo que cumplirla cabalmente, porque para eso he sido delegado. Un militar tiene una instrucción básica. El general o el capitán, el que está arriba de él, da una orden y no puede ser cuestionada esa orden. Ellos aprenden una frase que dice:
Una orden es para obedecer y no para discutir. Así que pudiera haber otras opciones mejor. Los discípulos hubieran pensado que habría sido mejor en una casa que estuviera cerca en vez de ir hasta allá. Y es más, hasta hubieran pensado, ¿para qué voy a cansar más al burro de lo que le traigo de hasta allá hasta acá? Mejor le traigo un burro fresco que no haya sido montado y pues le va a aguantar más. Y pudieron ellos hacer todo esos sus planes. Pero era importante que ellos pudieran obedecer, porque un día ellos tendrían que mandar. Y en la historia lo vemos. Mueren los 12 discípulos, los apóstoles, y en su lugar quedaron hombres que se les conoció en la historia como los padres de la iglesia. A estos 12 se le conoce en la historia como los padres apostólicos, pero los discípulos de los discípulos van a ser conocidos como los padres de la iglesia. Y si usted busca en la historia, padre de la iglesia, se va a dar cuenta que fueron hombres, discípulos de estos discípulos, muy hábiles en cierta área de defender el evangelio. ¿Dónde empezó todo? En aprender a obedecer una instrucción. Eso es delegar. Yo doy una instrucción y él tiene que obedecerla. Mire, un segundo ejemplo lo tenemos, por favor, aquí en el Evangelio de Marcos. También lo repite Lucas, como yo lo quiero mencionar. En Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 37. Había una gran multitud que había seguido a Jesús. Y de repente esa multitud tiene hambre. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, mire, no hay dinero, no hay panes, despídelos que se vayan. Y entonces Jesús les pregunta: ¿ustedes tienen algo de comer? Y ellos dicen: sí, pero hay solo 5 panes y 2 peces. Ahora, quiero que vean el proceso de delegar. Delegar es dar una instrucción para que se acate. Ahora, vean por favor lo que Jesús hace ahora con sus discípulos en el versículo 37. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. ¿Entiende el proceso de delegar? Primero les dijo: a ver, ¿cuántos panes tienen? Investígueme. O sea, vayan y vean si hay algo de comer. Y ellos fueron e investigaron y regresaron y dijeron: hay 5 panes, hay 2 peces. Después, ¿qué hace Jesús? Da una instrucción: díganle a la gente que se acuesten. Y fíjense que hasta les dice: de 100 en 100, fórmenlos sentaditos, de 100, de 50, de 100. Y ellos van y lo hacen. Después ya lo hicimos. Ahora, Jesús ora, le da ese pan a los discípulos y ellos empiezan a repartir. ¿Dio instrucciones? ¿Sí o no? O sea, la orden, pero con la instrucción, pero empezando desde el principio. Observe, por favor, desde el principio dice: investígueme, quiero saber con qué contamos. Ya después yo veo qué voy a hacer con eso que contamos nosotros. Vienen, le dan el reporte y entonces ellos están parados. Jesús les dice ahora: antes de hacer otra cosa, vayan y recuéstenlos de 100 en 100, de 50 en 50, a todos allí.
Ya que están todos formaditos, acostaditos y sentaditos, entonces viene, ya Señor, ¿qué hacemos? Jesús toma el pan, ora por ellos, los multiplica y se los da. Bueno, no se los da, o sea, no los multiplica, nada más lo parte, lo bendice y esos 5 panes se los da a los 12. Y ellos empiezan a repartir ese pan a cada uno de los grupos que había hecho. Fue así como se dio el milagro. ¿Cómo? Cuando se aprendió a obedecer. ¿Por qué? Porque se le había delegado algo. Piense por favor usted en algunas cosas, ya sea en su trabajo o en su misma familia, en algunas cosas que usted necesita delegar y que usted necesita dar instrucciones específicas de lo que se tiene que hacer. Esto es importante que nosotros aprendamos a delegar, pero también que aprendamos a ver quién y cómo responde alguien con las órdenes que nosotros estamos dando. Usted, de alguna manera, en su trabajo, en su negocio, hace lo mismo. Hay 20 empleados, 2, 3, los que usted tenga. Usted sabe a quién le puede confiar esto, a quién esto y a quién esta otra cosa, de acuerdo a su capacidad o su talento, pero también de acuerdo a algo más importante, a la disponibilidad de acatar una instrucción. Porque tal vez usted se haya encontrado con alguien que usted ha delegado. Mira, vas a hacer esto, lo otro. Y terminando, él le haga todo lo contrario. Porque a él le pareció que era mejor que lo que usted estaba diciendo. Usted sabrá que esa no es la persona indicada para poderle confiar algo más adelante. La segunda palabra que es importante, es parecida, pero diferente. La primera es delegar, la segunda es facultar. Facultar significa entregar los recursos necesarios para que el discípulo tenga éxito. Otra acepción de facultar: permitir libertad de movimiento para que el discípulo tome decisiones y actúe. Y la tercera acepción de facultar es permitir que el discípulo lo haga a su manera sin cambiar la esencia. Ahora, esto nos cuesta mucho trabajo. Que alguien tenga que hacer las cosas a su manera y no a mi manera. ¿Entiendes lo que es facultar? O sea, la diferencia de facultar y de delegar. Delegar es dar instrucciones. Facultar es, te entrego los recursos y hazlo como tú puedas. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿cómo voy a estar seguro de que al que yo le he facultado algo, lo va a hacer de la manera correcta? Porque primero ha pasado por el proceso de ser delegado, ¿sí o no? Porque yo sé que en un tiempo yo le he enseñado a obedecer y hacer esas instrucciones. Por lo tanto, conoce parte de mi corazón, conoce parte de lo que yo pienso. De tal manera que ahora, como ya ha pasado ese proceso de recibir instrucciones y lo ha cumplido cabalmente, ahora yo le entrego el recurso para que él lo haga como crea conveniente. ¿Lo va a hacer diferente a mí? Sí. ¿La va a regar? Sí. Pero, ¿puedo ponerme al brinco? No, porque yo le faculté. ¿Me estoy explicando? Vamos a suponer que en la semana llame a algunos servidores. Por favor,
vamos a cambiar, vamos a pintar el auditorio. Aquí está el dinero, me tengo que ir, compren la pintura, ustedes píntenlo. Y llamemos, pongo Israel, que pinta el auditorio, consíguete gente, aquí está el dinero, tú lo pintas. El próximo domingo debe estar este auditorio pintado. Y el próximo domingo, como a él le gusta el rojo, viene y usted entra, y yo vengo y encuentro todo este auditorio en rojo. ¿Qué hago? Nada. Nos va a matar la pupila quién sabe cuántos meses. Pero él fue facultado para hacer eso. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque yo no le dije, mira, yo quiero que lo pintes cremita, que lo pintes de este color. No. Yo nada más le dije, píntalo. Porque estoy creyendo en su buen gusto. Porque estoy creyendo en que él lo va a hacer bien. Así que entonces le estoy entregando los recursos, le estoy entregando el dinero para que él compre la pintura. Y si de repente me dice, es que pues para ahorrar compramos una pintura que casi es de cal, no hay problema. O sea, se le facultó para eso. No recibió una instrucción alguna, sino tiene que sacar esto el próximo domingo, que tiene que estar pintado. Quiero ponerles 2 ejemplos, por favor. El primer ejemplo, Mateo capítulo 25, por favor. Versículo 14. Jesús dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tú he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Luego sigue diciendo, llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre eso que tú me diste. El Señor dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido en 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Ahora, regresemos a la primera parte. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos. Así que llamó a 3 de sus personas más allegadas a él. A uno le dio 5 talentos, eran monedas de aquellos tiempos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y la orden fue, dice, a uno le dio... le entregó sus bienes. A uno le dio, versículo 15, 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. ¿Qué faltó allí? Instrucción. El que recibió 5 dice que fue y negoció y ganó otros 5. La pregunta es, ¿cómo lo negoció? Lo metió en una tanda. ¿Mande? Compró su anafe, su comal, y se puso a vender chalupas. ¿Cómo lo negoció? ¿Quién sabe? Pero ¿qué hizo?
lo duplicó. ¿Por qué? Porque no hubo instrucción. Tú solo negocíalo. Haz eso. Y si ustedes se dan cuenta, aquel que tuvo, no miedo, aquel que criticó al Señor porque dijo, yo sé que tú vas a venir y vas a pedir lo que no es tuyo. Así que mejor para no regarla, la metí y aquí está lo que es tuyo. Aprender a negociar tiene que ver precisamente con la capacidad de ser facultado. ¿Qué es lo que relata esta historia? Que este hombre precisamente facultó a 3 personas, dándole a uno 5, a otro 2 y a otro 1, para que ellos duplicaran esa cantidad. Y ellos salieron y lo hicieron como pudieron, de acuerdo a su capacidad. Ahora, aquí dice, de acuerdo a su capacidad. ¿Sí? El de 5, pues, a lo mejor era muy hábil. Y Jesús no se enojó con el que le dio 2, lo dupliqué en 2. No, pues, mira, el otro me está dando 5, tú podías más. No, él sabía cuál era la capacidad. Pero ¿en dónde está el éxito? En tomar la iniciativa, en ser creativo y decir, tengo esto y lo voy a hacer de la manera correcta. Eso es facultad. Se le dan los recursos y el discípulo tiene que utilizar esos recursos para sacar adelante eso. Miren, como iglesia, creo que tenemos que ir pensando, yo se lo digo de una manera personal, es algo que he estado así pensando. Tenemos que empezar a trabajar en estas 2 áreas. La primera es en delegar. Y la segunda es empezar a facultar. Y que si de repente ustedes ven un día que el auditorio está ahora así de rojo, ya saben que no me tienen que echar a mí la culpa. Pero va a ir aprendiendo. Honestamente, díganme ustedes, ¿cómo aprendimos? ¿No aprendimos regándola? No aprendimos metiendo la pata una y otra vez, pero tuvimos la disponibilidad de levantarnos, de pedir perdón, de recoger nuestra vergüenza y decir, le echamos otra vez, intentámoslo otra vez. Mire, el otro ejemplo, allí mismo en Mateo, en capítulo 28, y usted lo conoce, Mateo 28, Jesús está por ascender, y dice en el versículo 18, Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Señor, vamos a ser discípulos. ¿Y cómo nos vamos a ir? ¿Nos vamos a ir en camión o en avión? Nos dices que vamos a ser discípulos. ¿Lo vamos a hacer con proyector o sin proyector? ¿Con pantalla o sin pantalla? ¿Con letrero o sin letrero? Hazlo como quieras, pero tú cumple con lo que tienes que hacer. Predica y haz discípulos. ¿Me están entendiendo? Pero ¿a dónde voy a ir y cómo me voy a trasladar? Ese no es mi problema. Tú tienes que llegar allá y tú tienes que ver cómo sacar adelante esta encomienda. Mire, reciente que terminamos el curso de vida cristiana aquí, tuvimos un tiempo de convivencia allí y pusimos unas mesas aquí enfrente y la gente empezó a traer sus alimentos y por allí los desechables alguien los trajo. Yo estaba sentado en la parte de atrás, todavía no empezábamos, y alguien se acercó y le agradezco el detalle, pero me quedé pensando precisamente con eso. Se acercó y me dijo, pastor, ¿ponemos el desechable aquí en esta parte o hasta el final? Yo agradecí el detalle, pero no era trascendente. ¿Me explico? Yo dije, pues donde usted quiera. Es que aquí estorba por esto y por esto.
póngalo donde usted guste. ¿Me estoy explicando? No iba a cambiar mucho. Ahora, repito otra vez, para mí, o sea, yo agradecí el detalle, pero sí me quedé pensando en eso, que de repente hay cosas tan sencillas en donde se nos ha facultado hacer algo y queremos seguir teniendo todas las instrucciones. Ahora, si a alguien se le faculta para hacer algo, obviamente, si hay algunas cuestiones que de repente diga, a ver, no me quedó claro esto, puede pedir información. Pero finalmente, el hecho de ser facultado implica que se me está confiando a mí 5 talentos y que yo tengo que ver la forma de hacer que esos 5 talentos sean multiplicados. Y que yo no tengo que empezar a preguntar si los meto a una tanda o no. Si yo no tengo que pensar si me compro el anafe, el comal y me pongo a vender chalupas para multiplicarlo. No. Simple y sencillamente se me está confiando lo que tal o cual persona se me ha pedido que yo haga. Como iglesia necesitamos entender que estos 2 procesos son importantes. En algunos de aquí en adelante estaremos tratando de hacer esto y habrá cambios. Y mire, quizás los cambios de repente no pueden ser tan agradables, pero son necesarios. A veces nos cuesta mucho trabajo y a veces quien de alguna manera ha estado haciendo las cosas, en mi caso, quizás como pastor, de repente estar pensando que se tiene que hacer así, así y así. Yo tengo que entender que hay un momento o habrá el momento de hacerme a un lado para que las cosas salgan adelante mejor. Me puede o no gustar, pero se le ha facultado y eso es parte de todo ese proceso. Eso es parte de todo, de la confianza que se le tiene que dar a alguien para que pueda seguir la iglesia adelante. Piensen, por favor, que si como iglesia vamos a trascender, no podemos quedarnos atorados. No podemos quedarnos atorados. Tenemos que empezar a hacer algunos cambios. Y yo espero su comprensión, espero su apoyo y sobre todas las cosas espero su oración. Decisiones son lo más difícil que pueda haber, y usted lo sabe. Tomar decisiones quizás no es tan fácil, pero se tienen que tomar decisiones, y dentro de esas decisiones, para mí lo importante es que Huerto del Rey o esta iglesia salga adelante con Alfonso o sin Alfonso, con usted y sin usted, aunque nos cueste. Porque tenemos que entender una cosa. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Hablando también de la iglesia, dice que las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra ella. Es decir, no van con todos los ataques que se tengan, la iglesia tiene que continuar. Y lo entendemos. No hay organización en el mundo que por más de 2000 años, aún a pesar de todos los ataques, siga firme. Y esa es la iglesia. La primera cosa es porque Dios es el que la sostiene. Porque Dios es el que la levantó. Y Él está comprometido a sostener su iglesia. Y necesitamos entender eso. Pasaremos por tiempos de desierto, los hemos pasado. Pasaremos por tiempos de crisis, los hemos pasado. Pero de una cosa yo estoy seguro, que Dios nos sacará adelante. Que es tiempo de entender que algunos serán facultados, otros delegados. Pero el que es delegado tendrá la capacidad de obedecer, porque en su tiempo será la persona que va a ser facultada. Quiero que cierre sus ojos un momento y me permita orar. Quiero que...
Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.